1941. Europa ardía bajo el puño de hierro de la Alemania nazi. Las fuerzas del Eje dominaban el continente con un poder militar despiadado y sanguinario. La temida Fuerza Aérea Alemana Luftwaffe reinaba en los cielos. Claro es que si los aliados querían cambiar el rumbo de la guerra, necesitaban algo más que valentía. Necesitaban un arma que pudiera desafiar la fuerza de Hitler. Un avión que no solo fuera capaz de volar tras las líneas enemigas, sino escoltar bombarderos y regresar intacto. En respuesta a esta necesidad, North American Aviation desarrolló el P-51 Mustang, un caza diseñado en tiempo récord, mejorado por la ingeniería británica y transformado en un monstruo aéreo con un único propósito: cazar nazis. Descubrirás por qué los pilotos lo consideraban un héroe alado y de qué forma se convirtió en el ángel guardián de miles de tripulaciones. Como puedes ver, somos un canal pequeño apasionado por la aviación militar y la guerra aérea. Si te apasionan también estas historias ocultas de la aviación, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal para seguir creciendo. Sin más que decir, comencemos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Alemania desató su Blitzkrieg con una velocidad aterradora. En cuestión de semanas, Polonia fue arrasada. Francia cayó en 40 días. Y mientras las tropas nazis avanzaban por tierra, la Luftwaffe barría el cielo como una tormenta de acero. Hitler puso sus ojos en su siguiente objetivo: el Reino Unido. Ya que Gran Bretaña, aislada, se convirtió en el último bastión de resistencia en Europa occidental. Pero el Reino Unido sabía que no podría sobrevivir solo. Necesitaba aliados, suministros y, sobre todo, aviones. Cazas que pudieran enfrentarse a los ágiles y temidos Messerschmitts alemanes. En 1940, los británicos acudieron a una compañía estadounidense llamada North American Aviation. No para un diseño nuevo, sino para que fabricaran un avión británico existente, el P-40 Tomahawk. Pero North American propuso algo audaz: denos 120 días y construiremos algo mejor desde cero. En apenas 117 días, nació el prototipo NA-73X, el primer diseño del futuro P-51 Mustang. Era estilizado, veloz y elegante. Su aerodinámica era revolucionaria, con un fuselaje delgado, alas en forma de lágrima y un radiador que no solo enfriaba, sino que aumentaba la velocidad. En las pruebas iniciales, el avión sorprendió a todos, menos a los nazis. Pero había un problema: su motor Allison no rendía bien en altitudes altas, donde se libraban las batallas más decisivas. El diseño era brillante, pero le faltaba corazón. Y entonces, los británicos propusieron sustituir el motor estadounidense por uno propio, el Rolls-Royce Merlin. Fue como ponerle alas a un tigre. El nuevo Mustang podía volar más alto, más rápido y con una autonomía brutal, hasta Berlín y de vuelta sin repostar. Había nacido no solo un caza, sino un nuevo tipo de guerrero del aire. Su llegada fue como un susurro al principio, pero ese susurro se convirtió en rugido. Donde volaba el Mustang, el cielo cambiaba de dueño. Los aliados ya no solo resistían, ahora atacaban con precisión quirúrgica y ferocidad imparable. Pronto, Estados Unidos vio este increíble nuevo avión y ordenó miles de nuevas versiones. Hubo más de 20 variantes del Mustang, pero nos centraremos en el P-51D, y en un momento verás por qué. ¿Qué te está pareciendo esta historia? Dígamelo en los comentarios. Quiero más historias como esas. Así sabremos que te gusta este tipo de contenido y nos motivas a seguir trayendo relatos reales igual de impactantes. Y si aún no lo hiciste, asegúrate de estar suscrito al canal. Los primeros Mustangs que entraron en combate no eran los cazas perfectos que después dominarían los cielos. De hecho, venían con un motor que no funcionaba bien a gran altitud, así que no servían para enfrentarse cara a cara con los cazas alemanes allá arriba. Pero en las misiones de bajo nivel, a ras del suelo, eran imbatibles. Se usaron principalmente para reconocimiento y ataques sorpresa. Volaban bajísimo, apenas a unos 15 metros del agua, cruzando el Canal de la Mancha. Se deslizaban tan bajo y tan rápido que los radares alemanes ni los detectaban.
Y cuando lo hacían, ya era demasiado tarde. Atacaban trenes, camiones, convoyes y hasta aviones enemigos que estaban estacionados en tierra. Y lo hacían con una técnica muy efectiva. Golpeaban rápido y desaparecían. Además, fueron clave para interceptar las bombas voladoras SET-1 que los nazis lanzaban hacia Inglaterra. Los Mustangs las perseguían en el aire y muchas veces las derribaban antes de que pudieran alcanzar su objetivo. También localizaban los lugares desde donde se lanzaban esas bombas para destruirlos después. Y lo más increíble es que en todo ese tiempo solo se perdieron 8 Mustangs. Eran tan rápidos y difíciles de alcanzar que casi siempre regresaban a salvo. Al principio venían armados con 6 ametralladoras, 4 montadas en las alas y 2 más justo debajo del motor. Estas últimas disparaban a través de la hélice sin dañarla, gracias a un mecanismo que pausaba el disparo cada vez que una pala pasaba por delante. Con el tiempo, el Mustang mejoró. Las 6 ametralladoras pasaron a ser todas del calibre .50, mucho más potentes. También les añadieron soportes externos para llevar bombas, cohetes o tanques de combustible. A principios de 1942, los aliados sabían que, para ganar la guerra, no bastaba con pelear en el frente. Había que destruir el motor que alimentaba al monstruo nazi. Y ese motor eran las fábricas, las refinerías, las vías de tren, los depósitos de combustible. Todo lo que permitía a Alemania seguir produciendo armas, tanques y aviones. La estrategia era clara: lanzar bombardeos masivos sobre la infraestructura alemana. Desde Gran Bretaña, los británicos atacaban de noche y los estadounidenses de día. Al principio, funcionó sorprendentemente bien. Los bombarderos volaban sobre la Francia ocupada, Bélgica y los Países Bajos, donde había poca resistencia. La defensa aérea alemana aún no estaba bien organizada y muchos de sus mejores pilotos estaban ocupados en el frente oriental. Pero eso no duró mucho. A medida que los bombardeos se adentraban más en Alemania, los nazis empezaron a levantar una red antiaérea mortal y los mejores escuadrones de caza fueron traídos de vuelta para defender el corazón industrial del Reich. Los cielos alemanes se convirtieron en una trampa. Los bombarderos volaban sin escolta, confiando en sus ametralladoras y en mantenerse unidos en formación. Pero eso no fue suficiente. Las pérdidas fueron devastadoras. En misiones como la de Schweinfurt-Regensburg, casi un tercio de los bombarderos fueron derribados. Cientos de aviadores murieron o fueron capturados. Se intentaron soluciones desesperadas. Un ejemplo fue el Telkieve 40, una versión del B-17 con aún más ametralladoras. Pero no funcionó. Era lento, torpe y no resolvía el problema real. La única solución era clara: los bombarderos necesitaban protección durante toda la misión. Pero había un problema enorme: ningún caza aliado podía acompañarlos todo el trayecto desde Inglaterra hasta lo profundo de Alemania y regresar. Los mejores cazas del momento, el P-38 Lightning y el P-47 Thunderbolt, solo podían escoltarlos hasta cierto punto. Luego, tenían que volver por falta de combustible, y los bombarderos quedaban solos justo en la parte más peligrosa del viaje. Fue entonces cuando entró en escena el P-51 Mustang. Con tanques de combustible externos bajo las alas y mejoras internas, su alcance se duplicó. Ahora podía volar toda la misión junto a los bombarderos, y si había peligro, los tanques se podían soltar en pleno vuelo, recuperando su velocidad y agilidad para enfrentarse a los cazas enemigos. Ese cambio lo cambió todo. Y la guerra en el cielo ya no volvería a ser la misma. A mediados de 1944, el Mustang evolucionó de depredador a pesadilla. Llegó el P-51D, una nueva versión fabricada en masa en Estados Unidos que lo cambió todo. Tenía un motor mejorado, era más rápido, más resistente y, lo más importante, más letal. Ahora llevaba 6 ametralladoras calibre .50 en las alas y una nueva cabina tipo burbuja que le daba al piloto una vista total de 360 grados, sin puntos ciegos. En los combates aéreos esa visibilidad lo era todo. Y para los cazas alemanes fue el principio del fin.
Los Mustang Ds empezaron a derribar a los interceptores enemigos con una eficacia brutal. Los famosos Messerschmitt Bf 110, que antes infundían miedo, tuvieron que ser retirados tras sufrir pérdidas inaceptables. Los alemanes intentaron mejorar sus cazas colocándoles cañones más grandes, pero eso los hizo más lentos, torpes y todavía más vulnerables ante los Mustangs. La Luftwaffe probó una nueva táctica desesperada: formar grupos masivos de cazas Bf 190 pesadamente armados, escoltados por cazas más ligeros como el Bf 109. La idea era distraer a los Mustang, separarlos de los bombarderos y atacarlos por sorpresa. Pero organizar una formación así tomaba tiempo. Y los Mustang ya no volaban detrás de los bombarderos, ahora iban por delante. Los detectaban antes de que pudieran atacar y rompían sus planes desde el cielo. Los pilotos aliados recibieron una nueva orden: cazar a los alemanes donde sea que se escondieran. Ya no estaban obligados a quedarse pegados a los bombarderos. Podían adelantarse, patrullar, interceptar cazas enemigos o destruir aviones en tierra. Al principio, esto preocupó a los bombarderos, pero los resultados fueron tan buenos que los cielos de Europa terminaron bajo control aliado. Los aeródromos alemanes eran atacados sin descanso, y con cada piloto veterano que caía, la Luftwaffe se desmoronaba. Había incluso un dicho entre los alemanes: si ves un avión blanco, es estadounidense; si ves uno negro, es británico; si no ves ninguno, es la Luftwaffe. Y entre todas las historias, hay una que lo resume todo. Durante una misión, el mayor Richard Peterson vio cómo un caza alemán disparaba contra pilotos aliados que ya estaban en paracaídas. Peterson no dudó. Lo persiguió con su Mustang, lo dañó, lo obligó a saltar, y cuando colgaba del cielo, indefenso, Peterson vació su munición sobre él. Era justicia, cruda, brutal y necesaria. Cerca del final de la guerra, el Mustang se enfrentó a algo nunca antes visto. La Luftwaffe, desesperada por recuperar el control del cielo, lanzó sus últimas cartas: aviones que parecían sacados del futuro. Uno de ellos fue el Messerschmitt 163B Comet, un caza propulsado por cohete. Era rapidísimo, pero también inestable y peligroso para sus propios pilotos. El verdadero problema fue otro: el Messerschmitt 262, el primer cazas a reacción operativo del mundo. El Me-262 era más rápido que cualquier avión con hélice, incluso el Mustang. Estaba armado con 4 cañones y hasta 24 cohetes. En combate directo, los Mustangs no podían competir en velocidad, pero los pilotos aliados encontraron una solución: atacarlos antes de que despegaran. Los Mustangs patrullaban los aeródromos alemanes y destruían a los 262 en tierra, cuando aún estaban vulnerables. El caza a reacción llegó tarde y en cantidades pequeñas. Fue una amenaza puntual, pero nunca cambió el curso de la guerra. Para los pocos pilotos del Mustang que sí los encontraron en el aire, fue una experiencia aterradora. Ver pasar un 262 era como ver un rayo cruzar el cielo. Pero el trabajo del Mustang no terminó en Europa. Después de la victoria contra Alemania, fue enviado al Pacífico, donde escoltó bombarderos en misiones sobre Japón. Allí se enfrentó a otro enemigo temido: el Mitsubishi Zero, el famoso caza japonés. Pero cuando el Mustang llegó al Pacífico, el Zero ya estaba superado, escaso en número y sin los recursos para representar una amenaza real. Los combates ocurrieron, sí, pero la superioridad del Mustang era clara. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió. Y también los cielos. La era de los motores a reacción llegó para quedarse. Poco a poco, los Mustang fueron retirados del servicio activo, pero su legado ya estaba escrito. Para muchos pilotos, el P-51 Mustang no fue solo un avión, fue su compañero de batalla, su escudo, su espada. Voló más lejos, luchó más duro y sobrevivió más misiones que casi cualquier otro avión aliado. Y aunque el tiempo de los aviones a hélice llegó a su fin, el Mustang siguió volando en la memoria de quienes lo pilotaron.